A nosotros nos pasó cuando asumimos en San Martín en finales del 2011, que enseguida en la reorganización del organigrama, enseguida colocamos una Dirección General de Economía Social y Solidaria, que tenía como objetivo, por un lado, identificar a los actores en el territorio, a esos actores, a esas trabajadoras y trabajadores autogestivos que querían desarrollar actividad económica, a veces con un grado de conciencia de esto que decíamos hace un rato, ¿no? De estar poniendo en tela de juicio la economía en la que estamos inmersos, la economía neoliberal, la economía de la especulación, del individualismo, de la acumulación, y otras veces sin esa sensación y sin esa certeza, sino más bien con hambre o con ganas o con necesidad de generarse ingresos para sostener a sus familias. Ahora, entendíamos que nuestra responsabilidad era que aún en esos casos, estar mostrando algunas herramientas que permitiesen trazarnos un camino en donde nos pudiésemos encontrar, en alguno de los procesos básicos de la economía, en todos los procesos, en alguna de las vueltas, pero como Estado nos parecía que teníamos que poder dar esa pelea y que teníamos que poder dar trazar ese camino, y entonces desde un ámbito de una dirección general, la posibilidad de ensayar políticas públicas, instrumentos y herramientas de política pública que fuesen hacia ese camino, digamos, ¿no? Fuesen hacia la identificación y el reconocimiento de los actores y después el fortalecimiento de esos actores para que actúen de otra manera, para que no actúen de la manera en que está previsto en el desarrollo del capital, digamos, ¿no? Para que actúen, en todo caso, privilegiando la reproducción de la vida, que incluye mantenernos, sostenernos, obtener los ingresos para ser felices, incluye todo eso, pero no lo hace únicamente o en desmedro de nadie, o peleándonos contra nadie. En el año 2012, bueno, y lo que dijimos ahí es, bueno, tenemos que aprovechar la experiencia que pudimos transitar todos los años anteriores, digamos, ¿no? Sobre todo la de formación de equipos, sobre todo la de respeto muy fuerte por el otro, por lo que está haciendo, esta cosa de la economía de la solidaridad que es ver el medio vaso lleno, digamos, ¿no? Ver el medio vaso lleno significa el que viene, el que se acerca, sobre todo si estamos del Estado, no es alguien que no sabe lo que tiene que hacer, que no sabe lo que quiere y que nosotros le vamos a decir cómo se tiene que conducir y cómo tiene que usar el dinero y qué tiene que hacer con su vida, ¿no? Un respeto muy fuerte por la realidad que se nos presentaba, pero también una decisión muy firme de acompañar procesos que dignifiquen a la persona y de abstenernos de situaciones que nos parecía que no solo no dignificaban, sino que los podía enterrar más, ¿no? Entonces, esa distinción sí nos la reservábamos para ver si actuábamos o no actuábamos. Entonces, desarrollamos, en lo que hace a la identificación de actores, identificamos y promovimos espacios de gestión compartida con los distintos actores, las empresas recuperadas, las cooperativas de los movimientos sociales, los feriantes de la Feria Mano de San Martín, los distintos actores económicos con los que nos íbamos cruzando y con los que nos íbamos relacionando. Y junto con ellos, estructurar esas herramientas. En el año 2012 hicimos una ordenanza sabiendo el poder que tenía el instrumento de financiamiento. Hicimos una ordenanza creando un fondo de crédito, el Fondo de Financiamiento Solidario, para promover estrategias de generación de empleo y de mejoramiento de las condiciones de vida generales
de las familias de San Martín. Pero recién, a finales del 2014, colocamos el primer crédito. Y eso fue, ese espacio de tiempo no fue que estábamos mirando para otro lado o entreteniéndonos con otras cosas, sino que nos fuimos preparando con los instrumentos, con el equipo y con, sobre todo, la dimensión, instalar al interior del municipio la dimensión de lo que significaba un fondo de financiamiento para una entidad que normalmente no se dedica a prestar dinero, digamos, ¿no? Y descubrir, junto con los actores, que no nos íbamos a dedicar a eso, no nos íbamos a dedicar a prestar dinero, sino que nos íbamos a encaminar, en todo caso, a prestar una colaboración en el ordenamiento del ahorro, en organizar el ahorro de los propios emprendedores y de los propios vecinos. Porque eso, conceptualmente, desde siempre nos pareció que nos ponía en otro lugar, digamos, ¿no? Que cuando uno habla de crédito, la plata es de otro y yo se la tengo que devolver. Y tengo que portarme bien y devolvérsela bien, porque si no, después no me da de vuelta o no sé qué. En cambio, cuando hablamos de ahorro, el ahorro es de la propia persona, y en todo caso lo que tiene que hacer es ver cómo lo coloca de la mejor forma, cómo le saca el mayor jugo, cómo impacta de la mejor manera en aquello que está haciendo o que está queriendo hacer. Y nos sentimos muy cómodos poniéndonos en ese lugar. Y descubrimos que el fondo de crédito, bueno, tenemos en este momento nosotros 3 fondos de crédito, uno en metodología de microcrédito, que tiene 2 líneas, una para generación de ingresos desde la perspectiva del trabajo autogestivo, y otra de mejoramiento de vivienda y de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, pero con la metodología de microcrédito individual, con aval de tercero, y contrapresentación del proyecto de lo que se quiere llevar adelante, con una tramitación bastante ágil que permite que en menos de un mes las personas que se presentan obtengan ese crédito si es que están en condiciones y que ese financiamiento no les va a hacer daño, digamos, tomar ese financiamiento no les va a hacer daño o nosotros no entendemos que le va a hacer daño. Y por el otro lado tenemos 2 fondos rotatorios con metodología de fondo rotatorio dirigidos exclusivamente al mejoramiento progresivo de la vivienda. Uno primero que iniciamos en conjunto con organizaciones sociales, sobre todo con Cáritas, de una parroquia donde atiende los padres franciscanos, que involucraron toda su organización y su institución en el fondo de crédito y en el fondo rotatorio, pero que aplica sobre familias preidentificadas por organizaciones sociales del territorio y que se van acercando de a una, digamos, y van utilizando este fondo para el mejoramiento progresivo de su vivienda. Y un segundo programa que nació un poco después, a partir de la experiencia que habíamos tenido con los otros 2, que se llama Construir Dignidad, y que tiene la misma filosofía de fondo rotatorio, pero con grupos solidarios. O sea, son entre 3 y 8 familias que se juntan para tomar créditos individuales, pero el crédito lo asumen en forma conjunta. De esa manera, más que un reaseguro de la cobranza, como suele pasar con esa garantía de grupo solidario, ¿no? Que al final de cuentas o en algún momento se transforma en eso, en una garantía. En nuestro caso se transforma en un motivador para que las familias se involucren entre sí y el proyecto, si bien los proyectos son de cada una de las familias, que salga bien, que ese proyecto salga bien, es una preocupación de más de una familia. Y nos encontramos con que al principio fue muy difícil, que no querían saber nada, que decían, no, nos cuesta un Perú juntarnos y relacionarnos, pero encima por guita, ni en pedo, no confío en no confío en el otro. Hubo que saltar esas barreras y estuvo muy interesante ese proceso, tanto para el equipo de la municipalidad, para el equipo de promotores, que son gente muy joven y que le puso mucha garra al asunto, como para las mismas familias. Y en la actualidad hay más de 1000 familias que toman crédito y devuelven de forma permanente, con aquellos conceptos que hemos aprendido y que hemos compartido con muchos de los que están escuchando esta charla, de metodológicamente créditos que sean fáciles de pagar, créditos que sean fáciles de devolver, y que entonces desde ese lugar de poder devolverlos nos fomente, nos permita transitar un uso y costumbre que nos haga de esa herramienta una cosa cercana y que yo puedo manejar, y que además, más que cercana, una herramienta que es mía, y como es mía la uso
y como es mía y la uso, la devuelvo, porque así la uso de vuelta y la usa el vecino de al lado. Y esto podemos decir que con los índices de recobro que tenemos, entendemos que lo hemos logrado, que lo hemos podido transmitir.